En Betania, Lázaro yacía en silencio, enfermo y casi olvidado, mientras sus hermanas lloraban su inminente fallecimiento. 4 días después, Jesús llegó a Betania. La atmósfera estaba cargada de esperanza y anhelo por un milagro. Frente a la tumba sellada, Jesús, con voz serena y solemne, ordena: Lázaro, sal fuera. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ante el asombro de los presentes, Lázaro emerge, envuelto en vendas y vida renovada, rompiendo el silencio de la muerte. El milagro conmocionó a todos los presentes, confirmando el poder para obrar milagros del Maestro, y muchos vecinos de Betania pusieron su fe en Jesús. Tras el milagro, algunos judíos alertaron a los fariseos, y en el Sanedrín Caifás advirtió: Si estos milagros continúan, los romanos nos lo arrebatarán todo. Así comenzó el plan para acabar con Jesús. Los fariseos, por orden de Caifás, conspiraban para arrestar a Jesús, temerosos de su creciente popularidad. Consciente del peligro, Jesús decidió entrar en Jerusalén montado en un asno, y protegido por el entusiasmo de sus seguidores, podría evitar que el Sanedrín lo capturara. David Zebedeo y sus asociados difundieron la noticia, atrayendo a cientos de peregrinos ansiosos por ver al Mesías. A medida que Jesús avanzaba por el olivar, discípulos y creyentes celebraban con palmas y salmos la inminente declaración de un nuevo rey, hecho profetizado en el Antiguo Testamento. Seguidores y el séquito de Jesús se unieron en un vibrante espectáculo de fe, y sobre su asno, Jesús simbolizaba que su reino no era material, sino del reino espiritual. Jesús sintió un profundo dolor por la ceguera espiritual de la ciudad, y, mientras unos celebraban, fariseos y escépticos criticaban. El plan del Padre se estaba cumpliendo. Días después de su entrada triunfal, Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos contemplando el templo majestuoso. Jesús rompió el silencio. ¿Veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra. Su profecía sacudió el alma de sus discípulos. El templo será destruido. Los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo sucederá? Jesús respondió con calma: Muchos vendrán en mi nombre, no os dejéis engañar. Y Jesús prosiguió su profecía. Tras guerras, hambres y terremotos, surgirá un reino renovador. Mantengan su fe y sean valientes en medio del caos. Con firmeza, instruyó a sus discípulos a ser vigilantes y justos, y añadió: Conserven mi enseñanza como luz eterna, la salvación se forjará en la fidelidad y la esperanza. Así, sus discípulos recibieron la promesa de un futuro redentor, un camino hacia el reino celestial. Tras la profecía de la destrucción del templo, una sombra sobrevolaba a uno de los discípulos. El corazón de Judas se endureció al conocer la sombría profecía y su desencanto se tornó en un oscuro resentimiento. Movido por su ambición, se acercó al templo, dispuesto a negociar la entrega de Jesús. Y se presentó ante Caifás con mirada fría. Estoy dispuesto a entregar a Jesús, pero no por nada. Caifás lo miró fijamente. ¿Qué quieres a cambio? Judas no dudó. 30 monedas de plata. El trato quedó sellado en la sombra del templo. Antes de irse, Caifás preguntó: ¿Y cómo sabremos quién es? A quien yo bese en la mejilla, ese es. Prendedle sin demora. Judas respondió sin titubear, y el gesto más tierno se convirtió en el más oscuro. Al abandonar el templo, Judas fue consumido por las dudas, sabiendo que había vendido al Maestro por 30 monedas. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús lavó los pies de sus discípulos e instituyó la Eucaristía, compartiendo pan y vino con todos ellos. Durante esta última cena, Jesús profetizó la traición de Judas. En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y además también le vaticinó a Pedro. Yo te aseguro que esta misma noche me habrás negado 3 veces. Al terminar la cena, todos juntos se fueron a Getsemaní. Jesús se arrodilló en intensa oración, y con lágrimas y sudores de sangre, imploró al Padre mientras el peso del destino caía sobre él. Ha llegado la hora en que voy a ser entregado, ya se acerca el que me traiciona. Judas se acercó al Maestro acompañado de los fariseos, saludó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y selló la traición con un beso. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús fue apresado y llevado al templo, y por miedo, Pedro se quedó negando 3 veces a Jesús ante la turba. Jesús llegó encadenado al templo, y el sumo sacerdote lo miró con desdén, y dispuesto a juzgarle, preguntó:
Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús asintió. Tú lo has dicho, y dentro de un tiempo veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre entre las nubes. Los miembros del Sanedrín rasgaron sus vestiduras, condenaron a Jesús y lo llevaron ante Pilato, el gobernante romano de Judea. Pilato vaciló, y lavándose las manos, ofreció libertad para Barrabás o Jesús. La multitud salvó a Barrabás y condenó al maestro a ser flagelado y crucificado. Tras recibir 39 azotes crueles, Jesús arrastró la pesada cruz hasta el Gólgota, donde grabaron en la madera: INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ya crucificado junto a otros 2 reos, Jesús gimió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al expirar entregó su espíritu al Padre, sellando el acto más grande de amor. María, que lloraba junto a la cruz, vio al centurión Longinos clavar su lanza en el pecho de Jesús, confirmando su muerte. Antes de la puesta de sol, José de Arimatea y Nicodemo trasladaron el cuerpo del maestro, y envolvieron el cuerpo en un lienzo limpio para depositarlo dentro del santo sepulcro para posteriormente sellarlo. Los apóstoles se escondieron llenos de temor y confusión durante todo el sábado, refugiados en casas cercanas, lejos del tumulto y el dolor. María, junto a María de Magdala y otras mujeres fieles, lloró en silencio, tenía su corazón quebrado por la esperanza rota y el luto profundo. El día transcurrió bajo vigilancia por orden de Pilato, y soldados romanos patrullaron el sepulcro, impidiendo cualquier intento de profanarlo. Mientras tanto en el Sanedrín, los fariseos temían las palabras de Jesús. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, pues resucitaré al tercer día. Y el miedo selló su silencio. Al despuntar el alba, un violento terremoto sacudió la colina, un ángel descendió y con mano firme, abrió el sepulcro sellado. María de Magdala y varias mujeres corrieron al lugar. Hallaron la entrada abierta y vacía, y el ángel les preguntó: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y añadió: No está aquí porque ha resucitado como había dicho. Corre, y di a sus discípulos que vive. María salió disparada a avisar a Pedro y Juan, y ambos corrieron, y al entrar, vieron los lienzos doblados y creyeron. Esa mañana, Jesús vivo se apareció a María fuera del sepulcro, pero no le reconoció hasta que le dijo: María. Y contestó con sorpresa: Maestro. Era Jesús resucitado. Ella lo reconoció al punto de oír su voz. No me toques, porque aún no he subido al Padre. María volvió para contárselo a los discípulos, pero no le creyeron, y la fe aún tardó en nacer. Aún siendo avisados por María de Magdala, los discípulos permanecían sin creer, inundados de temor e incertidumbre. Sin que lo esperaran, Jesús se presentó en medio de todos ellos y exclamó con voz serena: La paz sea con vosotros. Mostró las manos marcadas y el costado abierto, y la incredulidad dio paso al asombro: el Maestro había resucitado. Además, Jesús les dijo: Como el Padre me envió, así también os envío yo. Y sopló sobre ellos. Recibid el Espíritu Santo. Y las dudas se disolvieron finalmente transformándose en fe, cuando Jesús les confirmó el milagro. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El mensaje de amor y perdón debía llegar a todo el mundo, y deberían partir sin demora. Faltaron al encuentro 3 de ellos que ya habían partido hacia Emaús ansiosos por compartir la buena nueva. Compartieron rumbo durante un trecho, pero Tomás se separó y Cleofás y el otro compañero tomaron dirección a Emaús. No acababan de creer en la resurrección. Un desconocido se unió a ellos sin llamar la atención. Aunque caminaba a su paso, no lo reconocieron como el Maestro resucitado. Y él les preguntó: ¿De qué habláis? Los discípulos narraron el arresto, la crucifixión y el sepulcro vacío, admitiendo su desconcierto. En el camino, Jesús les explicó cómo las Escrituras profetizaban la pasión y la gloria, y sus palabras encendían de nuevo la esperanza en sus corazones. Al llegar a Emaús, invitaron al desconocido a su casa para reponer fuerzas. En la mesa, al partir el pan, sus ojos se abrieron de asombro: era el Maestro resucitado. Tras reconocerlo, Jesús desapareció. Cleofás y su compañero volvieron a Jerusalén, anunciando la noticia a los 11, pero Tomás seguía sin creer. Ya habían pasado 8 días tras la resurrección, y Tomás llegaba tarde, pero ansioso por ver al Maestro con sus propios ojos, ya que los 11 discípulos volvían a reunirse con él. Jesús apareció de pronto y dijo:
la paz sea con vosotros. Mostrando las manos y el costado. Tomás replicó con voz firme. Si no veo, no creo. El maestro miró a Tomás y pronunció suave. Trae tu dedo, mira mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. Con el corazón tembloroso, Tomás tocó las llagas y exclamó con asombro. Eres tú, Señor mío, Dios mío. Y su fe nació en ese instante. Jesús bendijo a todos y añadió. Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Con Tomás, Cleofás y el resto de los discípulos, la misión apostólica de divulgación por todo el mundo comenzaba, y aquellas palabras sellaron una fe más allá de lo que imaginaban. 50 días después de la resurrección, todos los discípulos estaban reunidos, el miedo y las dudas aún pesaban sobre ellos. De repente, un estruendo vino del cielo, como un viento impetuoso, y llenó toda la casa. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los discípulos comenzaron a hablar en distintas lenguas, entendibles por todos los que se encontraban en Jerusalén. El Espíritu Santo había descendido. Y con él, la valentía, el mensaje, la misión. Así, todos los discípulos comenzaron su andadura, predicando la palabra y el mensaje del Maestro. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad a los demás como a vosotros mismos. Celebrado 50 días después de la Pascua, el domingo de Pentecostés conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, marcando el nacimiento de la Iglesia cristiana.